Ok, muy buenos días, amados hermanos en Cristo, que Dios me los bendiga grandemente. Continuamos con Segunda de Corintios, capítulo 10, por favor. Y recordemos que Pablo está haciendo una defensa del capítulo 10 al capítulo 13. Es una defensa de Pablo contra los falsos apóstoles, falsos maestros, que están acusándolo a él de su apostolado, lo acusan de su integridad y acusan de que Pablo es una persona de doble cara, de doble estándar, que tiene dos vidas. Eso lo dejamos ver en el capítulo 10, versículo 1, cuando Pablo dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente en Corintio, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy atrevido, soy valiente, soy osado para con vosotros. Esa es prácticamente la acusación, de que Pablo era un tipo de personas humilde entre los corintios, pero cuando no estaba en Corintio y comenzaba a escribir cartas, era otra persona, atrevida, osada, y esa es la acusación, que Pablo tiene doble estándar, doble vida, doble cara. De hecho, se deja ver también en el versículo 10, miren el versículo 10, porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. Claro, cuando él escribe, escribe duro, escribe fuerte, escribe osado, escribe atrevido, pero cuando está entre los corintios es humilde y es una blanca paloma, como decimos aquí en Chile, como que no mata una mosca. Esas son las acusaciones que a Pablo le están haciendo aquí. Además de eso, rechazan su apostolado porque la presencia corporal de Pablo es débil y sus palabras son menospreciables. Es decir, que Pablo no tiene la pinta, no tiene la elocuencia de un orador, de un predicador, como de la talla de los griegos. Entonces Pablo comienza a hacer su defensa no con las armas carnales, como la de los falsos apóstoles, sino con las armas de Dios. Y Pablo comienza con las armas de Dios a destruir fortalezas, a destruir altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y Pablo quiere llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Y lo que vimos la última vez, el sábado pasado, fue que hay evidencia entre el verdadero siervo de Cristo y aquel que es un falso siervo de Cristo. Esa es la lucha que hay aquí. Y una de esas estaba en el versículo 8, donde nos quedamos el sábado pasado, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación. Ahí están los siervos de Dios que siempre están edificando, construyendo, animando, colaborando en el crecimiento, en la edificación de la iglesia del Señor. Esa es una característica de los siervos de Cristo, de los que andan humildemente, de los que andan con el amor de Cristo, con la ternura de Cristo. A Pablo jamás se le pasa por la mente dañar a la esposa de Cristo, dañar al cuerpo de Cristo, dividir el cuerpo de Cristo. Eso no se le pasa por la mente a un apóstol del Señor. Y luego dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación,
y no para vuestra destrucción. Los que están destruyendo el cuerpo de Cristo, los que están dividiendo el cuerpo de Cristo en Corintio son precisamente los falsos apóstoles, trayendo otro evangelio, hablando de otro Jesús, teniendo otro espíritu, y ellos están destruyendo la iglesia del Señor. Entonces, en conclusión, tenemos la primera evidencia de quién realmente es un siervo del Señor y quién realmente no es un siervo del Señor. Los siervos de Dios siempre están para la edificación del cuerpo de Cristo. Los que no son siervos de Cristo siempre están para destrucción de la grey, destrucción del pueblo de Dios. Y eso se ve en toda la carta de Corintios realmente. Continuamos con el versículo 9, por favor, y versículo 10 en esta mañana. Dice el versículo 9 y 10, para que no parezca que como que os quiero amedrentar por carta. Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Eso es lo que Pablo le dice a continuación en su defensa. Ustedes deben recordar, hermanos, que Pablo por lo menos les escribió 4 cartas a las iglesias de Dios en la ciudad de Corintio. Usted debe recordar que antes de Primera de Corintios tenemos otra carta. No la tenemos impresa, pero hubo una carta antes de escribirse, de tener Primera de Corintios. Miren, en el capítulo 5 de Primera de Corintios, ellos dicen que las cartas son duras, son atrevidas, son osadas. Pero no, Pablo no escribe cartas para amedrentarlos, no escribe cartas duras, no escribe cartas para destruirlos a ellos. Pablo ama a la iglesia de Dios en Corintio. Y si Pablo les escribe con un tono fuerte, es porque los ama realmente. Acá en Primera de Corintios, capítulo 5, tenemos la primera carta antes de escribir Primera de Corintios. Dice el versículo 9, os he escrito por carta, ahí está, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí. Esa carta no la tenemos aquí, pero es una carta que Pablo escribió antes de Primera de Corintios. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano, fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho, con el tal ni aún comáis. En otras palabras, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, las 4 cartas que Pablo envió, también tenemos esa carta, tenemos Primera de Corintios, tenemos Segunda de Corintios, y tenemos allá en Segunda de Corintios capítulo 2, Segunda de Corintios capítulo 2, otra carta que le llamamos nosotros en su momento la carta de las lágrimas, la carta severa, la carta dura, la carta que Pablo la escribió con lágrimas. Dice Segunda de Corintios capítulo 2, en el versículo 3 y 4, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. El gozo de los corintios es el gozo de Pablo. La alegría de los corintios es la alegría de Pablo, pero la tristeza de Pablo también es la tristeza de los corintios, es también la tristeza de Pablo. Dice el versículo 4, porque por la mucha tribulación y la angustia de mi corazón os escribí con muchas lágrimas. Ahí tenemos otra carta.
no para que fueses contristado, no para destruirlos, no para desanimarlos, sino para que supiesen cuán grande es el amor que les tengo. Entonces, las cartas de Pablo, por lo menos 4 cartas Pablo les escribió, no fueron cartas para destrucción de los corintios, para dañar a los corintios. Más bien, fueron cartas de edificación. Me acuerdo que cuando ellos estaban divididos en el capítulo 1 y había contienda entre ellos, pleito entre ellos, los de Cloé le informaron a Pablo de las divisiones que había en Corintio. Y Pablo les escribió que estén perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, que tengan el mismo sentir en Cristo. Entonces las cartas que Pablo escribe son para edificación y no son para la destrucción de los propios corintios. En el capítulo 10 de Segunda de Corintios, dice el versículo 9, para que no parezca que como os quiero amedrentar por carta. Yo no los quiero asustar por carta. No los quiero amedrentar. No los quiero meterles miedo por carta. Versículo 10, porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. Las cartas son duras y son fuertes. Pero era la opinión de los corintios. Y además era lo que estaban diciendo los falsos apóstoles en la congregación. La acusación es, Pablo cuando visita Corintio es humilde, es manso, es tierno, es amoroso, es bondadoso. Pero cuando Pablo se va de Corintio y empieza a escribirles cartas, es atrevido, es osado, cambia su carácter, cambia su actitud, cambia sus palabras, cambia su tono. En otras palabras, Pablo es un hombre de doble cara. Es una persona en la iglesia y es una persona distinta fuera de la congregación de los corintios. Esa es la acusación que está haciendo. Y Pablo está defendiéndose, que el ministerio, que la autoridad que el Señor Jesucristo le dio a él, no fue para destrucción, sino para edificación. Y Pablo continúa diciéndole a ellos que está defendiendo su integridad. Lo interesante que me llamó la atención esta semana es que Pablo siempre, cuando habla de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, siempre habla de ellos en plural. Siempre. En el capítulo 2, versículo 17, miren, 2:17, es interesante lo que voy a decir porque no me había dado cuenta realmente. 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Cuando Pablo habla de los falsos maestros, siempre habla de ellos en plural, como muchos. En el capítulo 11 de Segunda de Corintios, en el versículo 13, nuevamente usa el plural, porque estos son falsos apóstoles, estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Siempre se refiere a ellos en un término plural, que son varios los que están contra él. Pero en el capítulo 10 de Segunda de Corintios, versículo 11, mira lo que dice. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 11, esto tenga en cuenta tal persona. ¿Qué le parece? Esto tenga en cuenta tal persona. Me llamó la atención porque Pablo se está refiriendo a una sola persona que se está oponiendo a él, que está criticándolo a él.
que es el líder del movimiento contra Pablo, que es el que está causando divisiones también. Es el que está colocando en tela de juicio el apostolado de Pablo y la integridad de Pablo. Me llamó la atención que Pablo siempre, cuando habla de los falsos apóstoles y falsos maestros que se infiltraron en Corintio, siempre habla de varios. Pero aquí Pablo se refiere a una sola persona. Dice el versículo 11, esto tenga en cuenta tal persona. Parece que había uno, o era el líder de los falsos maestros, el líder de los falsos apóstoles, el líder del movimiento contra Pablo, el cabecilla. Versículo 11. Esto tenga en cuenta tal persona, no dijo tales personas, sino tal persona, hablando de uno, que así como somos en la palabra por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Así como somos presentes en medio de la iglesia de Corintio, así también lo somos ausentes. No llevamos una doble vida, no tenemos un doble estándar, no somos de doble cara, no somos como unas personas en medio de la iglesia y somos otras personas fuera de la iglesia. Leémoslo de nuevo. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por carta, así como nos escuchan por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Somos las mismas personas cuando escribimos por carta, soy la misma persona cuando visito la congregación de los Corintios. Nosotros no somos gente de doblez, dice Pablo. Tampoco nosotros nos llevamos una doble vida como algunos de ustedes piensan de nosotros. Repito, esa es la acusación. Miren de nuevo el capítulo 10, versículo 1. Mírenlo, por favor, y el versículo 11. Esa es la acusación, que Pablo está llevando una doble vida, que Pablo es una persona cuando está presente y es otra persona cuando está ausente de la iglesia de Corintio. Miren el día 1 de nuevo. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente en Corintio, ciertamente soy humilde entre vosotros. Soy un padre espiritual, soy un pastor espiritual, soy un hermano tierno, un hermano amoroso, bondadoso. Más, 10:1 más, ausente, soy atrevido, osado para con vosotros. Esa es la acusación. Pablo, cuando está con nosotros, se comporta de una manera, pero cuando está ausente y empieza a escribir cartas, es otro Pablo, es otra persona. Lo mismo dice el versículo 11, miren el día 11, para que se entienda bien el pasaje. Esto tenga en cuenta tal persona, debe ser el cabecilla de la división, el cabecilla que está en contra del apostolado de Pablo, de Silas, de Tito y de Timoteo. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por carta, estando ausente, lo seremos también en hechos, estando presente. Nosotros no somos gente de doble. Nosotros no nos llevamos una doble vida. Nosotros no somos doble cara. Nosotros, así como somos por carta, también lo somos cuando estamos presentes con ustedes, Iglesia de Dios en Corintio. Entonces, en ese aspecto, lo que se está acusando de Pablo es su integridad, porque precisamente esto es la integridad.
La integridad es precisamente ser la misma persona en todo lugar. La integridad no es ser una persona en la iglesia y ser otra persona fuera de la congregación. La integridad no es ser una persona en palabra y otra persona con hechos. La integridad es ser una persona con una sola vida, no con doble vida, no con doble cara, no con doble rostro, no con un doble estándar. Eso es lo que están acusando a Pablo. Y Pablo responde, yo no llevo una doble vida, no soy de doble cara, no soy un cristiano de una manera estando en Corintio y soy otro cristiano estando fuera de Corintios. Pablo no es así. Pablo me hizo recordar al joven de 17 años, José. Aquí en Santiago de Chile estamos estudiando la Biblia con nuestro amigo Vicente Miranda, y él nos está hablando de la vida del joven José. Y una de las cosas que nos habla el libro de Génesis acerca de José es su integridad. José fue una persona en casa de su padre, pero también fue la misma persona fuera de la casa de su padre, allá cuando fue vendido por sus hermanos a Egipto. Luego en la casa de Potifar fue la misma persona íntegra. Luego en la cárcel fue la misma persona íntegra. Y luego como gobernador de Egipto fue también una persona íntegra. El joven José no llevaba una doble vida, una doble cara, una doble personalidad, un doble estándar, porque ese joven José era un tipo íntegro, estando presente con su familia y estando ausente de su familia. Era íntegro. Estando en la casa de Potifar, era íntegro. Y cuando Potifar salió, él siguió siendo íntegro, la misma persona. No cambió su rostro, no cambió su carácter, no cambió su personalidad. Hombres íntegros, el mismo profeta Daniel, su integridad allá en Babilonia. Fue el mismo siervo de Cristo, de Dios en Babilonia. Y luego con el rey Belsasar, con Nabucodonosor, con Darío, con Ciro y los 4 reinos paganos, ningún vicio se le halló a Daniel porque era fiel en todo. Daniel en los 4 reinos paganos fue íntegro, fue la misma persona. No cambió. Entonces, es importante la integridad. Y Pablo defiende eso. Pablo puede decirle a la iglesia de Dios en Corintio, así como soy entre ustedes, lo soy también cuando no estoy en medio de ustedes. Para aquella persona que me acusa, me está acusando equivocadamente. Porque dice Pablo en el versículo 11, esto tenga en cuenta tal persona, el que lo está acusando, que así como somos en la palabra por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Somos las mismas personas en medio de la iglesia de Dios en Corintio, somos las mismas personas cuando no estamos en Corintio. La integridad de los siervos del Señor. Y Pablo continúa con su defensa y vamos a continuar con el versículo 12. Pero hasta ahora los siervos de Dios usan su autoridad, usan la predicación, usan el mensaje de Dios para edificación de la iglesia y no para destrucción de la iglesia. Y en segundo lugar, los siervos de Dios genuinos son exactamente los mismos
en medio de la iglesia y fuera de la iglesia. Los siervos genuinos de Cristo nos llevan una doble vida, un doble estándar, una doble cara. Son exactamente las mismas personas en sus hogares como en la iglesia, en sus trabajos como en la calle. Llevan una sola vida, no llevan dos vidas. En cambio, los falsos profetas son de doble cara, son de doble vida, porque son lobos rapaces, porque son falsos apóstoles. Continuamos con el versículo 12, por favor. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Aquí hay otra característica del verdadero siervo de Cristo con aquel que es un falso siervo de Dios. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismo, son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. La regla de Dios. Anote por favor esa palabra, la regla de Dios. Los falsos apóstoles se miden y se comparan con ellos mismos. Pablo no está dispuesto a hacer lo que los falsos apóstoles hacen. Pablo al final dice que compararse con uno mismo es no ser juicioso, sino una persona necia. Eso lo va a explicar mucho mejor en el capítulo 12. Mira el versículo 12 ahora. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Una característica de los falsos apóstoles y maestros es que los falsos maestros se echan flores a sí mismos. Los falsos maestros alardean de sus logros. Los falsos maestros creen que en el reino todo se trata de ellos y solamente de ellos. Los falsos apóstoles creen que todo debe girar en torno a ellos. Otra característica de los falsos maestros es que se alaban a sí mismos, se comparan con ellos mismos, alardean de ellos mismos, se tiran flores ellos mismos, creen que todo gira alrededor de ellos, que ellos son el centro del universo. Los falsos apóstoles tocan trompeta de sus oraciones, de sus limosnas, de sus ayunos. Los falsos apóstoles alardean de su conocimiento. Alardean de su conocimiento, alardean de su elocuencia, de su oratoria. Los falsos maestros tienen un concepto muy elevado de sí mismo. El alardear de uno mismo, el tirarse flores uno mismo, el tener un concepto muy más elevado de uno mismo, pensar que todo gira alrededor de mí, estar alardeando del conocimiento que tengo, estar alardeando de la oratoria, de la elocuencia que tengo. Todo eso está en Corintios, de lo que estoy diciendo. Mira el versículo 12. Porque no nos atrevemos, dice Pablo, a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose
a sí mismo. Ellos mismos son su medida. Midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismo. Se comparan con ellos mismos. ¡Qué orgullo! Dios mío. ¡Qué vanidad! ¡Qué arrogancia! ¡Qué jactancia! En el verso 12. Se alaban a sí mismos, se miden a sí mismos, se comparan con ellos mismos, son juiciosos. Esto de medirse a sí mismo, alardear de sí mismo, alabarse a sí mismo, eso no es nuevo, eso es muy antiguo. El orgullo es un serio problema que tenemos los cristianos. Me acordé de Eva. Eva tenía la presencia de Dios en el jardín del Edén. Eva tenía la compañía de su marido, Adán. Tenía todo ella para ser feliz y tener una comunión con Dios. Pero Eva quería algo más. Buscó algo más. ¿Qué buscó? Génesis capítulo 3 dice, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No es mala idea, serpiente. No es mala idea, Satanás, ser como Dios. No es mala idea. Lo mismo sucedió con el rey de Tiro, que se enalteció su corazón y era hombre y se creyó Dios. Miren allá en Isaías capítulo 14, por favor. El libro de Isaías capítulo 14. Isaías 14, versos 12 al 5, por favor. 12 al 15, por favor. Isaías 14, versículos 12 al 15. Dice el texto bíblico, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, seré como Dios. Mas tú derribados eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Seréis como Dios. Tú que decías sentarte en el trono del Altísimo, el rey Nabucodonosor se creía Dios y Dios lo convirtió en una bestia. Edom, allá en el libro de Abdías, quiso poner su trono en el cielo, en las alturas, en las estrellas. Desde ahí te derribaré, dice Jehová. El orgullo, hermano, de los falsos apóstoles, alabándose a sí mismo, alardeando de ellos mismos, echándose flores ellos mismos, creyéndose superiores ellos mismos. ¿Sabes lo que es el orgullo, hermano? El orgullo es la creencia de que tú eres alguien que no eres. El orgullo es la creencia de que tú eres alguien que realmente tú no eres. Satanás pensó que él era alguien
quiso ser como Dios. Y él no es Dios, pero él quiso ser como Dios, pero no lo es. Eva pensó lo que no era, ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nabucodonosor pensó ser una persona que no era. Nabucodonosor pensó ser Dios y era un hombre mortal. Hoy tenemos cristianos que creen que el mundo gira alrededor de ellos. De hecho, hay jefes en las empresas que se creen la gran cosa y no son nada realmente. De hecho, tenemos empleados que se creen la gran cosa en una oficina, en una empresa, en una fábrica, y no son nadie. Pero tristemente tenemos cristianos que se creen la gran cosa, cristianos que se creen indispensables, que la iglesia no va a crecer, no va a funcionar si no están ellos. Estas actitudes de creerse lo que uno no es, de alardear de conocimiento, de alabarse a sí mismo, son fortalezas que los cristianos levantamos en nuestra mente. Nosotros los cristianos tenemos castillos bien amurallados que el maligno ha puesto en nuestra mente. La forma más pecaminosa es pensar que yo soy alguien, yo soy el más importante, yo soy el más valioso, que yo me merezco lo que tengo, que yo soy superior a los demás, que yo todo lo puedo, que yo soy realmente indispensable. La iglesia no funcionaría si no estoy yo. Así piensan los orgullosos. Así pensaban los falsos apóstoles. Leemos de nuevo el capítulo 10, versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Los falsos maestros, aquí hay otra característica, se alaban a sí mismos, se glorían a sí mismos, se miden a sí mismos, se comparan con ellos mismos. Ellos creen ser superiores a cualquier otro. Pablo les escribió en Primera de Corintios, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Apolo regó, Pablo sembró, pero el crecimiento lo da Dios. Pablo se consideró un vaso de barro en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Hombres de Dios humildes, que no se alaban a sí mismos, que no se comparan a sí mismos. Uno tendría que preguntarse en esta mañana, ¿cómo definirías tú tu vida cristiana, como mujer cristiana, como hombre cristiano, como servidor en la iglesia? ¿Cómo definirías tu vida? ¿Eres una persona orgullosa o eres una persona humilde de corazón? ¿Alardeas de tu conocimiento? ¿Te sientes superior a otros? ¿Crees que eres indispensable? ¿Crees que la iglesia no va a funcionar sin ti? ¿Te jactas de ti mismo? ¿Crees que todo lo que tienes te lo mereces?
¿Cuáles son las evidencias de una persona que realmente es un siervo de Cristo? Bueno, cuando habla para edificación de los oyentes y no para destrucción de los oyentes. Siempre quiere el crecimiento, la edificación, el ánimo para el pueblo de Dios. Y es una persona íntegra, es la misma persona presente en medio de la iglesia y ausente de ella. Es una persona que no se alaba a sí mismo. ¿Cuáles son las evidencias de una persona que realmente es una cristiana o un cristiano genuino? Una observación. Cuando yo me comparo con otros, yo tengo un problema de orgullo. Cuando yo me comparo con otras personas, tengo un serio problema de orgullo. Mira el capítulo 10, versículo 2 y 13 de nuevo. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, los que se alaban a sí mismos, midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismo. Uno tiene problemas de orgullo cuando se compara con otros. Cuando alguien dice por ahí, yo no soy irresponsable como lo es mi compañero de trabajo. Yo no soy mentiroso como el vecino que tengo al lado. Yo no soy deshonesto como mi hermano. Cuando nos pasamos el tiempo comparándonos con otras personas, son evidencias de nuestro orgullo. Yo no soy mentiroso como él. El orgullo siempre escoge a personas que son inferiores a él para hacer cualquier comparación. El orgulloso siempre va a escoger a una persona inferior a él para compararse. Pero ahora viene el tema que quiero compartir con ustedes. Aquí viene la regla de Dios. Mira el versículo 13. Mira el versículo 13. A esto quería llegar, hermano. Pero nosotros, los apóstoles, Tito, Silas, no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Anota esa frase. Sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Anota esa frase, por favor. En el mundo del deporte, a las personas las miden por su entrenamiento, por su entrega, por su desempeño en el campo de fútbol, por ejemplo. En el mundo de los negocios, miden a las personas por sus proyectos, por sus metas, por sus finanzas, por sus logros. En el mundo académico, miden a una persona por sus notas. La pregunta es, ¿qué es lo que mide la vida espiritual de un cristiano? ¿Cuál es la medida que mide al cristiano verdadero, al siervo de Cristo verdadero? ¿Cuál es la regla que mide? ¿Cuál es el parámetro que mide al cristiano? ¿Las notas académicas? ¿Las medallas que se reciben a fin de año? ¿Los diplomas? ¿El éxito? ¿Su conocimiento?
su oratoria, su elocuencia. Creo yo personalmente, la regla de medida en la vida cristiana no debo ser yo mismo, no debe ser otro hermano, debe ser siempre nuestro Señor Jesucristo. Él es mi medida, Él es mi regla, Él es mi estándar, Él es mi ejemplo. Con Él yo puedo compararme, porque quiero ser como Él. En Efesios capítulo 4, por favor. Y aquí vamos a hacer algunas medidas. Efesios capítulo 4, versículo 12, versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él es nuestra medida, Él es nuestro parámetro, Él es nuestra regla. Entonces, voy a cambiar las preguntas. Soy humilde, no como el hermano, no como la hermana, soy humilde como el Señor Jesucristo. Esa es la medida. Soy manso como mi Señor Jesucristo. Nosotros que somos esposos, soy un esposo como el Señor Jesucristo. Amo a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Me entrego a mi esposa como Cristo se entregó a la iglesia. Jesucristo es la regla. Jesucristo es la medida. Estoy desarrollando mi carácter al carácter de Jesús. Recuerda que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos conforme a la imagen de Jesús. El cristiano genuino no se compara con otros, sino únicamente con el Señor Jesucristo. El cristiano verdadero sigue el ejemplo de Cristo, las huellas de Cristo, las pisadas de Cristo, quiere ser imitador de Cristo. Entonces, si tú te crees un buen padre, compárate con Jesucristo. Si te crees un buen esposo, compárate con el Señor Jesucristo. Si te crees una buena madre, compárate con el Señor Jesucristo. Si te crees un buen hijo, compárate con Jesucristo, obediente al Padre, sujeto al Padre, haciendo todo lo que le agrada al Padre. Él es la regla. Mi hijo es un buen hijo. ¿Es un buen hijo? ¿Con quién lo comparaste? ¿Con el hijo de tu vecino? ¿Con el otro niño del colegio? ¿O lo estás comparando a un buen hijo con el Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo fue un buen hijo, obediente. Hizo todo lo que su padre le mandó a hacer, agradaba al Padre en todo. Si quieres compararte como un buen esposo con otros esposos, compárate con Jesucristo. Él es el esposo ideal, el ejemplo de esposo. Él ama a la iglesia, se entrega a la iglesia, santifica a la iglesia, la cuida, la protege, provee para ella. Él es un buen marido. Si quieres compararte si te crees un buen marido, compárate con Jesucristo. Si te crees un buen hijo, compárate con Jesucristo. Esa es la regla. La regla es Jesucristo. Somos imitadores de Él. Seguimos las huellas de Él, el ejemplo de Él. Somos imitadores de Él. Los falsos apóstoles se comparaban con ellos mismos. Pero Pablo tenía una regla, la regla de Dios, la medida de Dios. Y la medida nuestra es Jesucristo.
Creo que nosotros necesitamos con urgencia la gracia de Dios. Nos comparamos, pero con el Señor Jesucristo. Uno tiene que dejar de ser ese tipo orgulloso, que se anda alabando a sí mismo, que se anda comparando a sí mismo, que se cree superior a los demás. Ese no es el carácter de Jesús, ni de los siervos de Cristo. Me acuerdo de la sierva Ruth, allá en el libro de Ruth. Ella se considera inferior a todos los demás. Juan el Bautista se sintió indigno de desatarle la correa del calzado a Jesucristo, y Pablo dice: soy el más pequeño de todos los cristianos, de todos los santos. Esa es la regla de Dios. La regla del Señor, versículo 13, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado para medida, para llegar también hasta vosotros. ¿Cuál es la regla que Dios nos ha dado? Para poder compararnos, para poder medirnos. ¿Cuál es el parámetro que Dios nos ha dado? ¿Cuál es el estándar que Dios nos ha dado? Jesucristo. Ese es el estándar de Dios, la regla de Dios, la medida de Dios. Así que no voy a pensar que soy un mejor esposo que mi vecino o que mi hermano. Lo que voy a hacer es: soy un buen esposo, soy un buen marido, como mi Señor Jesucristo. Soy un buen hijo, no como el hijo del vecino. Soy un buen hijo como mi Señor Jesucristo, obediente, temeroso, santo, sujeto al Padre. Esa es la regla de Dios, la medida de Dios, el estándar de Dios. Cuando te compares, no te compares con otros, no te compares contigo mismo, compárate con el Señor Jesucristo. Compárate con el Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo de servicio, de entrega, de humildad, de mansedumbre, de amor. Es increíble. Para la próxima clase, Jesucristo nunca alardeó de su conocimiento, nunca se glorificó a sí mismo. Jesucristo siempre glorificó al Padre. ¿Pudo alardear? ¿Pudo glorificarse a sí mismo? Sí, pero no lo hizo, porque era manso y humilde de corazón. Él siempre estuvo aquí para glorificar al Padre, para exaltar al Padre, para honrar al Padre, y no para honrarse a sí mismo. Que Dios me los bendiga. Continuamos con esta clase, si Dios lo permite, el próximo sábado. Buenos días.